Muy buenas a todos, estamos en Todo Corraleros y os voy a explicar cómo repoblar conejos de campo con éxito. Este es un vídeo que es súper interesante porque os explicaré todas las técnicas que he aprendido para repoblar conejos de campo y que no se os mueran y que críen en la finca y que tengáis mucho éxito con su cría. Por lo tanto, empezamos. La primera cosa que tenemos que tener en cuenta, y una de las más importantes, es que a la hora de repoblar conejos de campo tenemos que fijarnos mucho en los reproductores, es decir, a quién le estamos comprando los conejos y si esos conejos son puros o son mezclados. Tenemos que procurar que sean lo más puros posibles de campo, porque si falla el conejo, por mucho que os explique las técnicas posteriores, os fallará la repoblación seguramente. ¿Y qué pasa si repoblamos con conejos que no son de campo puros, como pueden ser mezclas o conejos de granja cruzados con los de campo? La primera cosa, que cogerán enfermedades con mucha más facilidad y se os morirán mucho más. Una ventaja, entre comillas, que crían más porque al ser mezclados tendrán un número de crías muy grande y es posible que incluso tengáis problemas de sobrepoblación si encuentran el clima y las necesidades, si encuentran un hábitat que les potencie y que les ayude, pero a consecuencia, si hay una enfermedad o la depredación aumentará muchísimo y esa población acabará desapareciendo. Y os lo digo porque he visto casos de mucha gente que ha repoblado con estos conejos mezclados y ha tenido muchos problemas. Por eso pongo tanto hincapié en este tema, que es muy importante que os aseguréis de la pureza, y para ello estuve creando un vídeo para YouTube donde os explico todo lo que tenéis que saber para saber si un conejo es de campo puro o si es una mezcla, para que lo tengáis en cuenta a la hora de adquirir los reproductores. Ya os digo, más vale, por ejemplo, repoblar 50 puros de campo y que os cueste más dinero y que os cueste más encontrarlos que no repoblar 100 mezclados, porque ya os digo que a la larga la calidad supera la cantidad, y os lo digo por la experiencia de muchas personas que me han compartido esto. Por lo tanto, tenlo muy en cuenta. La segunda cosa que tenemos que tener en cuenta para repoblar conejos de campo con éxito es que observéis el hábitat donde viven los conejos, que ya están establecidas poblaciones. Por ejemplo, si en la finca donde quieres repoblar conejos de campo ya hay algún ejemplar por allí, fíjate muy bien en los hábitos, en dónde hacen las madrigueras, dónde tienen tendencia a estar, si en sitios boscosos o en sitios más abiertos, más campos, sitios rocosos con piedras o al contrario, sitios más arenosos. Quiero que vayáis a fijaros a la finca o que vayáis a un sitio donde sepáis que haya conejos de campo y observéis al 100% todo lo que veáis. Cualquier detalle es importante. ¿Dónde van a criar las madres? ¿Qué comen esos conejos? ¿Cuál es el entorno? Si es un entorno más secano o si es un entorno donde hay hierba más fresca para comer. Y todo esto, donde están en libertad actualmente, es lo que tenéis un poco que fijaros en vuestra finca, los entornos que más se parecen a los que en libertad estarían cómodos esta especie. Y partiendo de este punto, en unos minutos os explicaré qué materiales y dónde repoblarlos y cuál es el mejor hábitat y todo eso. Pero por ahora vamos a ver lo importante que es que tengan un refugio y comida. Es muy importante esto. Por lo tanto, quiero que os fijéis bien en que en vuestro coto haya maleza, sobre todo, que haya, por ejemplo, zarzas, que haya rincones donde se puedan esconder de los depredadores, que hayan árboles, que no sea, por ejemplo, un campo pelado donde lo vayáis a repoblar, porque si es un campo pelado, por ejemplo, las áligas tendrán mucho más facilidad para atacarlos. Que hayan árboles, que sea un sitio donde, como os he comentado, haya zarzas, haya alguna piedra también, montículos de piedra para que puedan esconderse por medio, hayan ramas, sitios, por así decirlo, sucios donde vayáis a repoblarlo. Esto es muy importante, fijaros. Y como os he comentado posteriormente, os explicaré qué materiales y cómo haremos para fomentarles esos sitios donde van a criar nuestros conejos con elementos naturales que podemos encontrar en la finca. Pero ahora os voy a explicar un error muy común que hay en repoblaciones de conejos de monte que he visto en muchas personas. El error más común es que sueltan un exceso de conejos, es decir, en un área relativamente pequeña sueltan muchísimos reproductores, muchísimos conejos. ¿Y esto qué hace? Que al soltar tantos conejos en un sitio, los zorros, los depredadores, se fijen mucho más y vayan a atacarlos y la población se reducirá muchísimo más. En vez de, por ejemplo, coger
Un ejemplo, ¿vale? Ya esto ya verás tú con la experiencia que tengas y todo y contrastar la información, pero yo te recomiendo que, por ejemplo, si tienes una finca de 100 hectáreas que quieres repoblar de conejos, no pongas todos los conejos en una hectárea en concreto, ¿sabes? Procura, por ejemplo, si vas a repoblar 500 conejos, 100 conejos que estén repartidos por todas las 100 hectáreas, más vale que pongas 5 en cada hectárea que no 100 en la misma hectárea. ¿Por qué? Porque estarán esparcidos. Habrá algunos que a lo mejor no se adapten tanto, pero tendrás las otras oportunidades, los otros conejos que hayas repoblado. Pero si los repoblas todos en el mismo sitio, es muy probable que, por ejemplo, los zorros se avispen de ese sitio y fomenten más ese sitio. Que, por ejemplo, si es un coto de caza, los cazadores vayan a ese sitio a cazarlos y no estén esparcidos. Entonces hará que la población disminuya mucho más rápido. Y también este punto es importante tener en cuenta que cuando los conejos crezcan y se reproduzcan, si hay muchos números de reproductores juntos, incluso entre ellos tendrán peleas. Por lo tanto, esto es un punto fundamental a la hora de repoblarlos. Como os he dicho antes, iba a explicaros elementos que podéis colocar en vuestra finca para facilitar a los conejos la tarea de esconderse y de a partir de ahí crear galerías. Yo recomiendo siempre que si tenéis, por ejemplo, un campo de olivos, imaginaros, o un campo donde hay algún árbol esparcido, que cojáis maleza de esos árboles y que los pongáis alrededor de un árbol y que con una cuerda los atéis. Esto creará una estructura de maleza donde al conejo le permite meterse abajo y a partir de ahí crear galerías o, si no más, un refugio donde pueda esconderse por la noche para que los depredadores no puedan acceder allí, ¿vale? Es muy importante esto. O, por ejemplo, si en el coto tienes muchas piedras, que crees como una estructura de piedras, como una bola, ¿vale? Y allí les crees como algunos agujeros para que puedan entrar y dentro hacer las madrigueras. Si no tienes ni árboles ni muchas piedras, recomiendo que con palés hagáis una estructura, ¿vale? Encima de los palés les pongáis tierra y encima de la tierra les pongáis piedras y si podéis encima de las piedras les pongáis ramas. Esto creará que el palé tenga un espacio más o menos del tamaño del conejo, los conejos se metan debajo del palé y puedan escarbar sus madrigueras. O sea, es importante que la tierra que hay abajo no esté demasiado compacta porque les puede costar escarbar esas madrigueras. Si tienes facilidad de algún tractor o de algún elemento de agricultura que puedas remover un poco la tierra de abajo, sería genial. Yo creo que facilitaría mucho la tarea de los conejos a la hora de escarbar, ¿vale? No recomiendo que utilicéis elementos artificiales como plásticos, por ejemplo, que hagáis una estructura y la recubráis con plástico. ¿Por qué os digo esto? Porque el plástico acumula mucha humedad y puede ser más contraproducente que ayudar al animal. Yo siempre lo digo y mi filosofía es que con el material que tenéis en el entorno donde queréis hacer la repoblación, penséis cuáles son las mejores formas naturales para ofrecerles el refugio a estos animales, porque en realidad ellos por sí mismos en semilibertad no tienen ningún plástico ni nada por el estilo para refugiarse, sino todos son elementos naturales, madrigueras que hacen ellos en la tierra y demás. Por lo tanto, todo lo que sea facilitarle esto será de gran utilidad para que tengáis repoblaciones con éxito. Otra cosa que quiero comentar es que hay muchas personas que al repoblar buscan ejemplares de 4 meses, de 5 meses, ejemplares más adultos que crías. Y aquí un poco tenemos las dos opiniones, ¿vale? Que yo no estoy ni a favor de una ni a favor de otra. Os comparto las dos opiniones para que vosotros escojáis cuál se adapta más a vuestro caso. Hay una que dice que prefiere los conejos lo más grandes posibles para que ya empiecen a criar desde que los introduces. Otras personas que conozco dicen que es mejor repoblarlos cuando son pequeñitos, de 1 mes, de 2 meses, aunque pueda parecer contradictorio repoblarlos con tan joven edad. Pero esto permite que cuando es joven el conejo se adapte mucho más rápido a ese ambiente. Es como que ha nacido en ese campo. En cambio, cuando ya tiene 4 meses está adaptado a otro sitio completamente diferente, a estar en jaula quizás quien lo haya criado, o a estar en semilibertad, pero no en libertad. Entonces, digamos que no tiene como ese instinto tan arraigado y es mucho más fácil que los depredadores lo cacen, que no una cría que es como que acaba de salir del nido y tiene mucha más facilidad en esconderse, más rapidez, más agilidad, ¿vale? Aquí hay dos puntos de vista muy diferentes. También es verdad que si vais a repoblar con conejos adultos como de
de 4 meses, asegurados de quien los esté criando que estén en semilibertad y no en jaula, porque esto ya os digo que marcará mucho la diferencia entre tener éxito y no en la repoblación. Espero que os haya gustado este vídeo. Estos son los consejos que he podido ir reuniendo con la experiencia de varias personas que me han ido comentando. Si tenéis cualquier duda, dejadmela en los comentarios, darle like si os ha gustado este vídeo, seguirme en Instagram porque me acabo de abrir una cuenta y os estaré enseñando muchísimas cosas, suscribiros al canal si es la primera vez que veis Todo Corraleros y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.